Bueno, por fin nos hemos reunido en Córdoba. Este es el encuentro en Córdoba. Ya Isabel, Viviana, Rafa, Nancy, el matrimonio que vamos a casarlos ahora dentro de nada, Elena, Paqui, la niña Belén, el Yuyo. Bienvenidos todos a este encuentro. Gracias por venir, gracias por estar aquí. Y nada, ya sabéis que luego paso el vídeo. Buenos días. Comienza la aventura. Belén. En la puerta de Almodóvar a las 10:30. La primera puerta. La Dalet. Algo armonioso. Y la música es también ese cuarto de Caminos de Sefarat, la red de juderías de España, Córdoba. Y aquí está el fabuloso grupo. Eso está preparado para tu población que a veces no se le corresponden con la época histórica. Por ejemplo, el hecho de que el desarrollo, digamos, intelectual y filosófico de los judíos se va a dar muchísimo en Al-Ándalus y a partir de la Edad Media. Pero, por ejemplo, en época visigoda y romana, a los judíos solo se les estaba permitido hacer trabajos de agricultura, como de sector más bajo, vamos a decirlo así. Y sobre todo en época visigoda, ya después de la caída del Imperio Romano, por la conversión del rey Recaredo, en este caso, que va a obligar a toda la población, digamos, del reino visigodo en España, de pasar del arrianismo al cristianismo. Si no te convertías con esta población, pasabas a ser, vamos a decir, ciudadano de segunda. Y toda esa comunidad judía que vivía en las ciudades y que quería mantener evidentemente su raíz y su religión, pasó a considerarse prácticamente un esclavo. Por ello, se dice que en época islámica, con la conquista de las ciudades, los judíos van a hacer una... Bueno, esta es la casa andalusí. Él se quedaría a vivir aquí. Es preciosa esta casa. Cuando tú quieras, corazón. Bueno, buenos días. Buenos días. Por este patio, que es un poco el centro de la casa. Sí. Una casa andalusí nunca puede faltar la naturaleza dentro de ella. Tenemos una guía, de todas maneras, ¿eh? Sí. ¿Tú conoces ya la Sí, la he casa? venido ya más veces. Bueno, sí, pues sí, entonces... Sí, no, sí, Ahí vale, tienes. vale, No, perfecto. yo era porque no creía. Ah, Sí, vale, ya no, sabes. sí, vengo yo. Empieza la casa allí abajo. Sí, eso es con el mosaico y ya luego el Museo del Papel, ¿verdad? Que hacemos... Son los restos del pavimento de una casa del siglo IV. Sí, eso es. Eso, Qué maravilla. Muchas gracias, muchas gracias. Eso fue recuperar una casa típica, digamos, de lo que es el legado, ¿no?, de árabe que tenemos aquí en Córdoba. Tened en cuenta que las casas, digamos, en esta zona son unas casas que ya sí que son posteriores, pero lo que no vamos a perder, porque tenemos todavía muchos clichés y prejuicios que superar. La casa vais a ver que tenemos un poco de ecléctica, vale. Es un museo privado, eso ya lo dije todo. Y cuando, como ha comentado el compañero, bajemos, en el sótano significa encontrar cosas, así que bajamos y os lo enseño. Con cuidado que además las escaleras están un poquito... ¿Dónde? Creo que sí. Pero en este caso es un mosaico que por la tipología ya dicen en el estudio unos arqueólogos de la universidad, creen que sea del siglo IV, porque se parece mucho al mosaico que hay, que veréis mañana los que visitéis la mezquita, ¿vale? De época tardorromana, pero posiblemente esto sea una casa, parte de un salón de una casa, lo que sea, que normalmente, bueno, pues ya sabéis, en historia, bueno, para que no lo sepan, el tema de los... El Museo del Papel, la casa andalusí. Sí, se puede. Si los trabajan, los rompen, los aplastan mucho, y con el agua que sale en una pasta y la pones ahí. La Asun haciendo fotos. Pero si se gastaría tanto agua. Eso sí, claro, antiguamente como no había tanto problema, se aprovechaba. Está charlando con Averroes. Sí, es que es un antepasado. Total. Bien guapo que es el muchacho. Qué bonito, la verdad. Nada, te quiero exprimir. Hay una historia que se era y que el objetivo de la Pues mira,
mira, muchas veces El patio interior, los limones, ¿eh? El reloj de sol, la fuente, el patio que da a la muralla de fuera. La próxima reunión la hacéis en mayo. Empezamos. Empezamos. Bueno, antes de leer la hoja, un poco explicaros un poco por qué surgió también hacer esta oración y realmente la motivación fue Rafa. Nos la dio Rafa. Por eso no te lo podía. Por eso no te lo podíamos leer. No sé si te la soplaba algo aquí. Yo no hago más que decirle, pero te lo has aprendido que no me lo han dejado leer. Entonces la inspiración fue, pues por un lado, porque tu padre había nacido en Córdoba y porque hoy es cumpleaños. Entonces, por esa inspiración dijimos hay que hacerle algo para al padre de Rafa y tal. Entonces, a partir de ahí, pues fue un movimiento de que yo os animo un poco también a estar en ese proceso de profundidad de cada uno de vosotros y conectar con esas cosas que hemos perdido en nuestras vidas y que en este momento podemos nombrar. Entonces va dedicado a todas esas personas que se marcharon de cada uno de nosotros. Entonces, si alguien quiere nombrarlos en voz alta, pues vamos así en orden y decimos los nombres de esas personas. Entonces yo tengo varios nombres aquí recopilados, 4 concretamente, que son pérdidas familiares, y otro de un hermano de una compañera de estudio con el rabino, con Moshe Segal. Vamos a hacer el Kadish. Entonces vamos a hacer una oración fiscal, pero antes de explicar también entonces, el Kadish no hay ninguna referencia, bueno, lo vamos a hacer en esa casa, con esa parte ecléctica, esa palabra que decía, ese concepto de casi una unión entre este mundo árabe, por decirlo así, con esta unión hebrea judía, que lo que vamos a hacer es como pues que todo se puede integrar. En una casa árabe podemos hacer un traducción, pero un traducción que está en arameo, además, con influencia aramea, desde la primera. Entonces, ¿qué es un Eucarist? Que es la oración. Eucarist siempre es una oración de alabanza a Dios. No va a hablar en ningún momento como un duelo, como ver, ¿sabes? Ninguna palabra que va a determinar el duelo por la pérdida. Simplemente es en el peor momento, que es ese momento de que hemos perdido a nuestro ser querido, el alabar a Dios es como no pierdo la fe a pesar de la pérdida, parece que me tengo que cabrear con la divinidad porque me ha quedado ese no. En ese momento es cuando más tenemos que estar en esa conexión con lo divino y entonces se va leyendo todos los días durante un tiempo y le depende de si han sido padres, por ejemplo, se hace durante 11 meses menos un día y si han sido pérdidas pues, de hermanos, hijos, 3 meses. Entonces, es una forma también de estar en esa conexión. Entrando a la sinagoga de Córdoba. ¿Qué tal? 7. Buenos días, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Buenas. Hola, buenos días. Mira, Romero. Esa papelería la van a cerrar, ¿no? Sí, lo van a mover de sitio porque ya no se lo ofrecen El en suelo alquiler, o se lo han subido. de chinita. Mira la mezuzá. La mezuzá. Y la mezuzá a la entrada. Entonces, sí que es cierto que la comunidad judía construyó esta sinagoga después de iniciar ya el siglo XIV, que si bien no había sufrido todavía ningún ataque, ningún pogromo, ya estaban siendo bastante vigilados, entonces de ahí que ya empezaran la gente a convertirse en la forma oficial. Y por eso también la sinagoga puede que sea tan pequeña. Mira, si bien en aquella época todavía no existía esa tensión tan apremiante como a finales del siglo XIV, esta sinagoga no era el proyecto original que se tenía para el edificio, sino que se intentó construir una sinagoga mucho más, más grande, más también rica, un poquito más, bueno, más fancy, ¿no? Como se diría.
pero les llegó una bula papal a la comunidad judía que los propios cristianos se habían quejado a la Iglesia y después al Vaticano de que ningún templo podía ser más grande y más bello que la catedral. Total, que le hicieron echar abajo la sinagoga, digamos, ya prevista, y por eso esta sinagoga también fue un poquito más humilde, más pequeña, más tal. Se sabe la fecha de construcción y el nombre del arquitecto por esa inscripción en hebreo que tenéis ahí, que se escribió en el siglo XIX. Y el señor era Isaac Moquer y construyó esta sinagoga en 1305. Pero, irónicamente, la trayectoria de la sinagoga va a ser más tiempo una capilla reciclada que una sinagoga. Y como curiosidad, es la única sinagoga medieval que nos queda en toda Andalucía, oficialmente hablando, y en España solo nos quedan 3. Esta y las otras 2 que tenéis en Toledo, que son Santa María la Blanca y Santa María del Pilar. Las originales. ¿El qué? Las originales. Eso, los originales de esa época solo nos quedan esas 3. Por ejemplo, sé que actualmente en Benalmádena creo que queda una sinagoga en funcionamiento moderna, en Barcelona seguramente en Madrid hay sinagoga, pero de esa época, y además las de Toledo pasó como aquí, se reciclaron como iglesia. Santa María la Blanca lo sigue siendo, casar allí y todo, y la del Tránsito es un museo que bueno, pues la función es floriana. Moneda de la contradicción, ¿no? Aquí esta ejemplo tener en cuenta que es una consecuencia del boom turístico que tuvo España en los 50-60, es curioso porque la dictadura de Franco fue el que muchas veces los alcaldes de la época abogaron por poner iconos de la bien por ahí, ¿no? Pues tenemos de esa época la estatua de Reyes, del 64, le renombraron la plaza que hicieron un poco de familia noble y le pusieron Plaza de Tiberíades, ¿sale? Y lo que sí que es más antiguo, el nombre ya tradicional es el de la plaza, que hemos hablado, pero muchas veces se cree la gente que en la propia plaza está la estructura, por allá de que sean iguales. Cógelo, pues. Creo que no puedo agachar. Y lo popular es que le tocas los pies, se vuelve una tradición porque casi vuelves a Córdoba. Yo no sé qué hago que sin tocar los pies estoy aquí 2 veces al día. Aparte también entre los chavales que estudian se ha puesto también de moda tocarle el libro porque dicen como que algo de su inteligencia recibe, que esto me hace mucha gracia porque cuando lo digo, la madre que esté en el grupo con un par de niños coge siempre al peor de todos y lo recibe. Una vez una madre americana que le dijo al niño, tú no caes. Y luego también entre lo que es el tema de ya tocarle cosas, pues ya la gente hace así y le toca la barba también, porque ya cuando volváis, cuando hagas lo que me inventaré algo para la barba, ya no sé, la barba tiene conocimiento de sabiduría. Sí, también. Sí, es un símbolo judío. Pues ya les digo, pero la gente no hace experimentos, ¿sabes? Toca y ya vamos a meternos aquí. Angie, ¿esa era su casa? No, no vivía ahí. Maimónides aquí no vivió. No. Vivió en el barrio que os he comentado. O sea, él probablemente viviera en la zona más al norte porque él vivió en el siglo XII. Y esto empieza a funcionar en el siglo XIII-XIV. Ajá. Pero como la gente oye sefardí y dice, pues lo ponemos Ya está. pero como tal él es judío en época islámica, ¿vale? Él nació aquí en el año 1135 en Córdoba, una familia de rabinos bastante importante, y justamente por culpa de ideas, digamos, un poquito más relajadas filosóficamente hablando del padre, se tiene que ir a vivir a Almería, que es ahí donde se creen que coincide con Averroes, Ben Rashid, que puede que sea su maestro. No es seguro, ¿vale? Pero como piensan parecido, los dos recuperan a Aristóteles, la filosofía clásica, en temas de medicina abogan mucho por el tema del real fooding y esas cosas, que yo con Carlos Ríos estoy cabreado y te está haciendo rico hablando con Maimónides. Y la verdad que se está yendo la olla un poco, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. El tema es que tanto su familia como la de Averroes se verán obligadas a salir de Al-Ándalus porque los almohades, que eran los señores que gobernaban en esta zona, en las taifas de aquí, no veían con buenos ojos ese intentar equiparar, como a él le ocurrió como rabino, como filósofo, como científico, él y sus, digamos, aledaños decían que la vida era un equilibrio, como Aristóteles, el justo medio, que si eras, vale, muy bien, la religión y la fe estaban bien, pero tenían que estar a la misma altura que la razón y la ciencia. Por culpa de ideas de ese tipo, él acabó viviendo en el Cairo. Averroes, por ejemplo, acabó viviendo en Marrakech. Él fallece allí, era como 10 años mayor que él, pero no sabemos dónde está enterrado. Uno de los grandes misterios de la historia
no hay una sepultura, digamos, de Averroes al que rendir el homenaje, él sí, la tiene en Tiberíades, pero él desarrolla toda su carrera, digamos, médica y filosófica en el Cairo, que, como sabéis, Egipto es sequísimo. Los papiros con sus firmas y sus tratados se conservaron y de ahí sacaron su firma. Esta es la que han dedicado aquí, que es un mix entre árabe, como cuando hablas catalán, cuando te crees que hablas así como español. Pues esto en este caso es una mezcla de árabe con hebreo, y él firmaba en esa especie como de mix del Moshe Ben Maimón, lo escribía así, que el personaje de Maimónides es el personaje político más importante de Moisés, de ahí que su dicho sea que de Moshe a Moshe, Moshe. Y como médico, por ejemplo, él tenía una vida pues muy parecida a los médicos de ahora. Yo siempre lo digo, cuando vivía en el Cairo, él no vivía en el Cairo, vivía en Fustat, que es como si vives en un hospitalet y trabajas en Barcelona, para que os hagáis una idea, ¿vale? O vives en Antequera y trabajas en Málaga. Entonces, este hombre lo que hacía era que por las mañanas atendía al emperador Saladino, digamos, era su médico privado, y luego por la tarde desayunaba muy temprano, no comía a mediodía, hacía ayuno intermitente, es verdad, y luego cuando llegaba a su casa, Fustat, atendía en su clínica privada a pacientes con las crónicas hasta que se ponía el sol. Él se quedaba así retumbado en un diván y venía la gente a que él le ayudara con cualquier. Y lo primero que te preguntaba a Maimónides cuando entrabas en su consulta era ¿qué comes? En función de lo que tú comieras, él te regulaba la dieta, pues si abusabas mucho de la carne roja, si le echabas muchas especias. Por ejemplo, él ya recomendaba como Averroes en su tratado de cómo comer bien, decían que lo mejor era comer pescado de mar, que el pescado de río era donde la gente tiraba basura, que le podías poner mar más fácilmente, por ejemplo. O que lo mejor era hacer la dieta, que era la mediterránea de la vida, que comas mucha fruta, que esto, bueno, si es kosher, para ti es kosher, ¿no? Entonces, era muy gel. Pero sano, tenían que eso, llevar ese tipo de dieta, hacer un poquito de ejercicio todos los días que implica andar y la copa también. Entonces, ese tipo de recomendaciones del saber vivir pues, son de la era post-talmúdica y su obra influyó en pensadores cristianos y árabes. Y ahora vamos a hacer una reflexión con la guía de los perplejos. Hagamos al hombre en nuestra imagen y semejanza. Se habría querido significar la forma específica, es decir, la capacidad intelectual, no la figura y el aspecto. Queda pues explicada la diferencia existente entre Selem y Toar y la significación del primero. Por lo que se refiere a Demut, es un aspecto derivado de Dama, asemejarse e indicar a sí mismo similitud al respecto de una idea. Cuando se dice, me asemejo al pelícano del desierto, en el Salmo 102, no es en cuanto a sus alas y plumaje, sino la tristeza de uno y otro. Y lo mismo, en ningún árbol del jardín de Dios se igualaba en hermosura, es un hebraísmo de estructura dúplice, como tantos otros del lenguaje bíblico, que traduce la expresión que designa por circunloquio al hombre, pero en su aspecto de debilidad inherente a su condición específica, sobre todo en su contraposición a Dios. Baruch Hashem. la mira. En la mira porque todo lo que hicieras podía parecer o ser sospechoso. Mirad, este tipo de visita que yo hago, la del legado sefardí, la estructuro en eso, en de dónde viene la judería, qué pasa, tal, la sinagoga, Maimónides, porque es una cosa pues que una personaje que diga pues, referente en toda la comunidad, y luego qué pasa después con esos judíos que se convierten. Aquí también va un poco implícito el tema de los musulmanes, porque más o menos pues, sufrió evidentemente la misma persecución. Pero en este caso, como estamos hablando de comunidad sefardí, ¿qué pasó con esas familias que, como os comentaba, se les decía o te convertías o te convertías? Como os he comentado antes, el proceso era el siguiente: te dejaban como unos 3 meses para que vendieras tus bienes. Normalmente pues, podías venderlo más fácil, pero las viviendas te dejaban salir del país o de donde fuese con lo que te cabía en las manos, ¿vale? Y la casa se la solía quedar el gobierno local y tal. ¿Qué ocurre? Que por eso tantísimas familias, si os fijáis, por ejemplo, pasa mucho en Granada, que no sé si he oído que vais a ir a visitarla, muchas de las grandes casas que nos quedan de grandes dignatarios musulmanes están conservadas porque se las dieron los reyes católicos a jefes de su
su ejército y de la nobleza que le acompañaban en la comitiva para conquistar la ciudad. De ahí que se mantuviera, porque viene potencia. ¿Qué pasa? Que tú cuando te obligaban a convertirte, tú te cambiabas, si no te querías salir del país, te cambiabas de ciudad. Por ejemplo, te ibas de Toledo a Córdoba o a Granada y te bautizaban en la plaza principal del pueblo de esa ciudad y te colocaban un nombre nuevo. Por ejemplo, Juan, un cristiano de Córdoba, de apellido, por ejemplo. Y tú ya empezabas tu vida marcada por esa ciudad. Te bautizaban, religiosamente hablando, y luego el bautizo social era obligarte a comer cerdo, un plato de cerdo en mitad de la... De ahí que mucha de la gastronomía española que tengamos, bueno, todo lleva cerdo, todo lleva bacon y tal, y era la forma también de medir que la gente se había convertido, ¿vale? De ahí que si tú eras converso y en una taberna rechazabas el consumo de un plato con cerdo o beber una copa de vino, podías ser acusado de no ser buen cristiano. Y por ejemplo, la gente que está muy orgullosa de que come cocido español o de que se come unas lentejas con chorizo, te estás comiendo un plato sefardí y un plato musulmán que le has añadido bacon. La arafina. La arafina, eso es la sopa sefardí, que hay familia que la sigue consumiendo, que yo estoy cuando se lo conté a mi madre, se le dio mucha gracia. Bueno, el cocido andaluz quizás sea un poquito más parecido, porque lo único que se le añade es el tocino y es con ternera, con pollo, pero quizás el madrileño es como más heavy, como más cristiano todavía. Y luego las lentejas son lo mismo que se comen los musulmanes cuando rompen el ayuno en Ramadán. Lo único que le hemos hecho es... la jarira. La jarira. Total, la jarira. Entonces, en este caso, el tema de... Por eso, al romper. Por eso a Saúl le pudo cambiar el plato que estaban haciendo el duelo. ¿En la Torá? Pues mira, en este caso el tema de, como digo, de adaptar esos platos pues va a quedar en la tradición gastronómica, y luego también tenemos formas de actuar que nos hacen entender que somos más cristianos que nadie. Por ejemplo, la manía que tenemos de celebrarlo todo en la calle. Hay que ver, sobre todo en Andalucía, la Semana Santa, el rocío, procesiones, todo. Era la forma del medidor social de que tú a esa persona que antes era judía o musulmana y ahora participa de esos ritos en la calle, la controlaron. Y sabías que estaba participando en esa nueva cultura que era la cristiana. Darle que a la Virgen era como tal. Y por era eso... una parte de humillarlo. Sí, en este caso algunos Consorna, ¿no? Era una consorna. forma de decir, sí, y la gente sobre todo se veía obligada muchas veces a participar sin quererlo. De ahí que también muchísimas familias, de cara a la galería, fuesen cristianos, y luego muchas veces se mantenían las tradiciones en casa. Y había patrullas aquí se hacían rollo Assassin's Creed, como si fuera. Sí, iban por los tejados, iban asomándose a las casas en viernes o en sábado para ver si la... O también controlaban las chimeneas los sábados, que estuvieran prendidas. ¿Vale? De ahí el cocido, por ejemplo, que va muy bien, se hace el día de antes, que lo comes en sábado y genial. Pues esa era la principal función. ¿Qué pasa? Que muchas de esas familias que sí que ya se convencieron de esa conversión, la forma de evitar, porque muchas veces no era que tú fueses mal cristiano, sino que a algún vecino le cayera mal, o rechazaras a un hombre y ese hombre te acusara de bruja, cosas que pasaban. Pues para evitar cualquier tipo de sospecha, infundada o no, tenías que actuar en consecuencia. ¿Y cuál era? Las mujeres muchas veces en casa lo que hacían era hacer ciertas cosas que debía para no ser sospechosas. ¿Qué hacer el sábado? Ferizarte. La manía que tiene sobre todo mi abuela, ¿no? Que si no hace algo el sábado se siente como culpable, es como que lo tienes en el chip. Y lo de limpiar de puertas para afuera, que es una cosa muy típica de los pueblos, esa imagen, esa señora con la batilla de cuadro azul echando agua. Pues esa imagen de limpieza y de que estás haciendo algo en tu casa era lo que les ayudaba a esa zona, es decir, ahora mi día de descanso es el domingo, tranquilos pensados, estoy haciendo esto. ¿Cuánto hemos sufrido? Un mecanismo, claro, al final era un mecanismo de defensa para evitar muchas veces ese tipo de cosas. Y muchas veces Supervivencia. el tema de creerse una cosa sola, ¿no? De, como os digo, el tema de sobre todo la propaganda que se tiene, ya por suerte no tanto, pero cuando estudias historia, por reconquista, invasiones, foráneo, exótico y tal, si todo fuese una cosa, unicidad católica, cristiana, tal, no es así. Y con este tipo de cosas pues vas abriendo un poquito los ojos a la gente, porque somos un conjunto de tradiciones y al final la persona, pues, bueno, tu cultura de tu familia puede venir una cosa, pero la haces por otra. No pasa nada. Pues de ese montón de gente
a mí me gusta siempre destacar una cosa que la gente pasa por muy desapercibida, pero es la joyita de la capilla mudéjar, como le llaman, de San Bartolomé. El dueño se llamaba Diego Fernández de Abencasín y era alfaqueque, que era algo así como una especie de agente 007 del rey, ¿vale? Fue uno de esos conversos, sí, es verdad, traductor, espía, y creo que hizo trabajo un poco sucio, oscuros. Era por eso te digo que agente 007 tenía licencia para muchas cosas. El tema es que tú como converso llegues a ese nivel, digamos, de trabajo, pues ya algo tal, y como converso, para que nadie sospechara de ti, de tu tradición, que mejor que hacerte una capilla familiar, a lo que se fueron a hacer para copiar la labra. Y en la parroquia de aquí, de lo que es la antigua judería, pues se hizo su capilla familiar. Así que vamos a conocer la capilla mudéjar no mudéjar de San Bartolomé. Almoravide y fin del reino taifa de Granada en el año 90, se ve obligado a abandonar su ciudad natal y refugiarse en Sefardar. Es entonces cuando escribe: después que los días de mi juventud se tornaron en sombra y se acortaron los pasos de mis años, la huida me gritó: levántate, despreocupado. Y a su clamor retiñeron mis oídos. Me levanté con corazón agitado y partí errante, mientras mis hijos imploraban al Señor. Era la fuente de mi vida. ¿Cómo podré vivir sin ellos si no está conmigo la luz de mis ojos? El destino me ha conducido a una tierra en la que mis pensamientos y deseos tiemblan de temor tras migración. Esta última palabra. Y esto se ha quedado grabado porque sé, hasta 1920 lo restauraron, pero hasta 2009 no se abrió el público como tal. Entonces tenían algunos eventos, las preocupaciones que vamos a visitarla, pero abierta como para el turismo desde 2009. Así que como veis, algunas de las reuniones pues con el Instituto Nacional de Recuperar, por ejemplo, una cosa es que la restauración de las convertidas se trajeron el fato de lámparas de la ex iberoamericana de Sevilla, que es como una mariquera. No queda mal, porque es mirar la suela una cosa. Y si os fijáis, esto es como una habitación de Alhambra, porque es lo que todo el mundo quería tener en sus capillas, y vaya por la mezquita, la capilla. Bueno, la comida. Shabbat Shalom. Falta la bendición del vino. Vamos. Está lleno de... Así también empieza lo de la mano. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech haolam Borei Hashem. Amén. Baruch Hashem. Shabbat Shalom para todos. ¿Cómo has dicho? Shabbat Shalom. Completo desde abajo. Muy bien, perspectiva que sea. Pero bueno, si yo la única condición que he puesto es que como se grabe desde arriba, como una denuncia, por daño a la intimidad y al honor. Todos los museos tienen dos pilares. Cuando uno dice yo tengo un museo, uno necesita dos elementos básicos. Uno es una colección. El concepto de colección en la museología es un museo que es algo que contiene una colección. ¿De qué? Cada historia. Y el otro elemento fundamental es usar alguna ciencia o alguna herramienta para explicar la colección. Normalmente, yo que soy historiador, es la ciencia de la historiografía la que dice esos cuadros pertenecen a la corriente regionalista, esos objetos proceden de tal. Este documento es un manuscrito del siglo XV,
La historia te explica la colección. Colección e historia conforman un museo. Pues bien, este museo es pura Valencia. Nosotros tenemos una colección de cuadros, de objetos litúrgicos, de instrumentos musicales, de documentos originales de la Inquisición, de elementos que forman parte de la dinámica de la sinagoga, Rimomín, Sefer Torah, Megilá de Esther, de textos antiguos de la Inquisición y documentos originales, de collares, de trajes, de vestimenta. Es decir, hay una colección, pero no hacemos uso de la historia. Dice que usted quiere que sea más compleja, va a ser esta, vamos a salir con dolor de cabeza. No, hacemos uso de otro concepto, el de la memoria. ¿Qué le pasa a la historia de la memoria? La historia de la memoria no tienen por qué tener conflictos, los tienen y mucho, pero no tendrían por qué. Van casi siempre en caminos paralelos. La historia te cuenta hasta el siglo XX los acontecimientos históricos, datos onomásticos de personajes, etc. Y nunca le ha interesado la memoria. Dicen que la memoria es un elemento auxiliar, que ya se dedican la antropología, etc., a hablar de la memoria. Nosotros hacemos uso de la memoria y no de la historia. Yo les voy a contar cómo hablan nuestros judíos, cómo comen nuestros judíos, cómo se vestían, cómo vivían, cómo huían. Todo eso son elementos que a la historia no le interesan. Pero para nosotros es fundamental. La memoria es, no sé si a ustedes les ha pasado, porque son muy jóvenes, pero a las criaturas pequeñas y a los que somos mayores, se puede usted sentar ahí. ¡Ay, es sólido! Es sólido. Ponte la bufanda para que ¡Ay! no No hay problema. Hace un poco de humedad. Sí. Abríguese ya cuando subamos arriba. En esta sala, si quieren información sobre la colección de objetos, yo puedo estar hablándoles, pero quiero centrarme en otro aspecto. Sintéticamente les digo, al bajar han dejado una pequeña habitación a la derecha, ahí tenemos, ¿cómo se llama? Menaje de cocina. Casi todos son, hay tazas, hay platos, hay cascanueces, recetas, casi todos los elementos vienen de Salónica. Dicen ustedes, para quien no conoce el universo judío, de Salónica, a mí, mi público cordobés, Salónica es una ciudad griega, entonces empieza a contarles, sí, Salónica ha sido la capital de nuestra memoria sefardí, fuera de la península, durante 500 años. Salónica fue la ciudad con más sefardíes de la diáspora. Tenían escuelas, revistas, periódicos, grupos de teatro. En la ciudad se hablaba en judeo-español, se escribía en judeo-español. Los ricos de Salónica eran judíos sefardíes, los pobres de Salónica eran judíos sefardíes. El primer sindicato que se monta en Grecia son los trabajadores portuarios de Salónica, que eran judíos sefardíes. Salónica ha sido el gran referente de la cultura sefardí fuera de la península. Pues de ahí vienen todos esos objetos. Salónica tiene en 1943, 42, 43, unos 100 y pico mil habitantes, de los cuales 90.000 eran judíos sefardíes. La única ciudad europea que durante muchos siglos tuvo población mayoritariamente judía. Todo eso desapareció. En Salónica, cuando los alemanes, los nazis, ocupan el norte de Grecia, descubren para ellos un tesoro, una ciudad judía. En 3 meses se desarrolló una línea de ferrocarril que iba de Salónica, atravesando Rumanía, directamente hasta Polonia, Auschwitz, Birkenau, a determinados campos. Sobrevivieron 1.200 de los 90.000 que salieron de Salónica. Y ahí se acabó la Salónica sefardí. Ahora mismo quedan unas 14, 15 familias de una ciudad que era enteramente sefardí. Pues de ahí vienen los elementos que no tienen ninguna característica artística, salvo la emocional,
pertenece a la tradición sefardí como tal. Nos han alfabetizado, pero tú lees la Celestina y terminas diciendo novela picaresca. Tú lees el Quijote y terminas diciendo una novela sobre un loco. Tú lees la Lozana andaluza y dices, qué fuerte. No nos han dado herramientas, pero en la literatura está todo. En la literatura aparece la comida más importante de la tradición sefardí. Se tomó anoche, en la cena de Shabbat. La cena de Shabbat se toma en la tradición sefardí una comida que recibe el nombre, para las personas que lo conozcan, la adafina. Sí. La adafina, todos nuestros sefardíes del norte de África son muy andaluces o muy canarios, se comen las palabras. No dicen adafina, dicen dafina, pero la dafina o la adafina es lo mismo. En Shabbat no se puede trabajar. ¿Qué hacían las mujeres que normalmente cocinaban? Preparar un puchero a una hora muy temprana del viernes que se hacía a fuego lento hasta llegar la hora de la tarde. Y comer no es trabajo, es una necesidad, por lo tanto, no tiene. Ya estaba hecho. Se tomaba en dos platos. El primero es el caldo, la sopa, y el segundo, toda la hortaliza, las patatas, la cebolla, los garbanzos y la carne, cordero, y si no tienes muchos recursos, pues pollo. Y te lo tomas como segundo. ¿Saben ustedes de qué les estoy hablando? Sí, pues en este país somos lentos. Hemos tardado 500 años en nosotros descubrimos las cosas, pero tardamos. Nos cuesta. La adafina es nombrada en el Quijote. La adafina es nombrada en el Guzmán de Alfarache. La adafina es nombrada en el Lazarillo de Tormes. Y nadie asociaba, es decir, como una de las comidas más populares de la península, que tiene tantos nombres como regiones, nacionalidades, como ustedes quieran verme algo, porque no me voy a meter en política, lo que quieran, el cocido maragato, el cocido manchego, el cocido andaluz, el cocido madrileño, el cocido castellano, es decir, como una de las comidas más populares, no se sabe que su origen está en la principal comida de nuestro pueblo. De tortura, y cuando llegan aquí se decepcionan. Y yo lo lamento, porque solo tenemos documentos originales del siglo XIV, XV, XVI, tienen su valor, pero no son fotos de tortura. ¿Por qué tenemos una sala de la Inquisición? 3 explicaciones. La más breve y la más prosaica son parte de mi colección personal, que he ido durante mi vida acumulando documentos y tenía ganas de enseñarlos, punto. El Cabildo de la Catedral de Córdoba tiene más documentos de la Inquisición que yo, pero no lo ha visto ni yo en 500 años. Es la única diferencia entre el Cabildo y yo. Ellos tienen más y nadie lo ha visto, yo tengo menos, pero lo ve todo el mundo. La segunda, para hablar de la historia de España, es necesario hablar de la Inquisición. San Juicio Moral es una institución muy importante que ha durado mucho tiempo y hay que hablar de ella. Bien. Y 3, para hablar de nuestra memoria judía, que es imprescindible hablar del papel que juega la Inquisición española. Por eso es el motivo de tener una sala dedicada a la Inquisición. Con documentos, este es el más antiguo, del 1494, hasta documentos del 1834, cuando desaparece. Tenemos nombramientos de funcionarios de la Inquisición, autos de fe, estatutos de limpieza de sangre, procesos inquisitoriales, salvoconductos, índices de libros prohibidos. Es muy rica la colección de documentos, la que está expuesta y la que tenemos en la biblioteca. Y Enrique es enemigo acérrimo. Entonces tenemos una crisis socioeconómica enorme, la peste, y una crisis política enorme porque Castilla está dividida en dos y la minoría judía y judeoconversa está en medio de esa batalla. A finales del siglo XIV, en 1391, sucede la gran tragedia de la memoria judía hispana, que no es la expulsión en 1491. Esa gran tragedia empieza en Sevilla, un 5 de junio de 1391. Continúan en Écija, Carmona, Córdoba, Andújar, Úbeda, Baeza, Ciudad Real,
Toledo, Madrid, Zaragoza, Orihuela, Valencia, Barcelona. Le he hecho este recorrido. Todas las juderías hispanas son asaltadas, hay cientos o miles de muertos y ahí empiezan las grandes conversiones masivas y forzosas. Nuestros conversos, asustados 100 años antes de la expulsión, se convierten en lo que eran nuestros judíos anteriormente, una clase media, pequeña burguesa, por utilizar términos contemporáneos, que maneja la circulación monetaria. ¿Por qué? Porque son los comerciantes, son los que venden tela, arreglan zapatos, venden vino, pero además son los que tienen casa. ¿Por qué son los que tienen casa? Porque desde Alfonso X el Sabio, nuestros judíos tienen dos prohibiciones. No pueden tener tierras en propiedad y no pueden tener casas en propiedad. ¿A qué se dedican nuestros judíos urbanos? Al negocio y comercio. Es decir, yo no puedo tener tierra, porque está prohibido, y no puedo tener mi casa. Pero tengo liquidez, porque yo vendo los zapatos y me están dando dinero. Vendo el vino y me dan dinero. Nuestros judíos ocupan el espacio del préstamo. Yo soy zapatero, humilde, pero a mi vecina le presto un poquito, porque yo tengo liquidez. Mi vecina es cristiana y tiene tierra y tiene casa, pero no tiene dinero. Y además no sabe leer. Es que eso ocurría. Y le presto. Yo he conseguido más dinero y le presto al noble. Y yo, Isaac Abravanel, tengo mucho dinero y le presto a la monarquía. La deuda de la mayoría de este país, en los pequeños estratos, en los medios, en los nobles y en la propia monarquía, era tal que era mejor expulsarlos. Esa es la clave. Sí. Que hacemos varias estrofas y el final del canto tiene un punto de inteligencia tan propio de la memoria judía. Y el canto es de perdón, tú pides perdón por lo que has hecho, pero el final del canto es que pides perdón por lo que vayas a hacer. Eso es lo que hay. Se canta en hebreo. Adir Benaor Boredok Baele Miel Kamoha Ole Amukot Dover Zedako Miel Kamoha Adur Gilbusho Ben Zulato Miel Kamoha. Hasta aquí llegamos. Y sobre todo no canto también como alguien. Vamos, no voy a cantar, así que por ahí no hay problema. Tengo entendido que ustedes están estudiando cábala. Sí. Ajá. Muy bien, pues seguramente saben más que yo. Yo lo que les voy a hablar de la cábala no es tanto de su contenido, sino de la cábala de la historia, de su significado, de su valor, de lo que supuso, y especialmente centrado en la península ibérica y la diáspora sefardí. ¿De acuerdo? La cábala, yo la entiendo, porque esto va mucho de interpretación, por supuesto,
como una revolución llevada a cabo por tradicionalistas. La Cábala históricamente se entiende en gran medida como una forma de revitalizar la tradición rabínica y talmúdica, que estaba sufriendo un desgaste con el tiempo en la Edad Media, y también devolver el rito a un papel preeminente en la vida religiosa y social judía.